Amén, gloria a Dios. ¿Estamos ahí ubicados? Génesis 1, verso, gloria al Señor Jesucristo, 29. Amén, dice la palabra del Señor Jesucristo. Amén, de esta manera. Amén, Génesis 1, 29. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que dé semilla, os serán para comer. Amén. Dando gloria a Dios, puede tomar asiento en esta mañana. Gloria al Señor Jesucristo. Y vamos a recordar un poco, amén, acerca de lo que hemos enseñado hasta ahora. Gloria al Señor Jesucristo. El tema es: no somos todavía producto, amén, terminado. Amén. Entonces hemos mirado, gloria al Señor Jesucristo, amén, el proceso de un tronco en el cual no tiene forma, amén, pero al otro lado de la imagen tenemos, amén, una forma, es decir, algo que ya ha sido formado, algo que ha sido, amén, algo que ya ha sido formado. Amén. Siguiente. Hemos mirado también que hay diferentes tipos de tierra. Amén. Tierra negra, tierra colorada, pero el Señor Jesucristo, tierra arcillosa, y también, amén, tierra de arena. Amén. La siguiente imagen, gloria al Señor Jesucristo. Hemos mirado que el creador es aquel que ha comprado, amén, la tierra, o el cual va a sembrar la semilla. Amén. Así como nuestro Dios, amén, ha dado su semilla. Siguiente diapositiva. Amén. Hemos mirado que el hombre es idóneo, amén, para administrar su tierra. Dios ha escogido hombres idóneos, amén, para administrar la tierra que el Señor nos ha dado. Siguiente, amén, imágenes. Hemos visto, amén, que el dueño ha escogido la mejor semilla. Hemos mirado que hay un tipo de semilla que es buena y otro tipo de semilla que es mala, es decir, una semilla que produce lo espiritual y otra semilla que produce, amén, la oscuridad, es decir, las tinieblas. Amén. Entonces, gloria al Señor, los impíos son los que han sembrado, amén, la iniquidad, han sembrado todo lo que, amén, requiere el pecado, pero también hay otra siembra, que es la siembra, amén, espiritual. Dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas y dejáis libres al buey y al asno, es decir, amén, la siembra espiritual que tenemos en la presencia del Señor. Amén. Pero hoy vamos a mirar, amén, la siguiente, amén, lección, que es la germinación. Amén. Es la germinación. Amén. La germinación de semillas es el proceso por el cual, amén, una semilla una semilla en condiciones ambientales favorables es capaz, se desarrolla un embrión y se convierte en una plántula capaz de crecer, de formar de forma independiente. Es el inicio de la vida de una nueva planta. Eso es la germinación. En el principio dice la Biblia que creó la semilla y Él la produjo. Con la palabra del verso 11 dijo: Dios produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Es decir, que hay una semilla que Dios ha establecido, hay una semilla que Dios ha comenzado a procesar, pero esa semilla tiene que comenzar a germinar, es decir, comenzar, amén, a convertirse en una plántula. Comienza con un embrión pequeño, pero luego se desarrolla en una plántula, amén, una planta, y luego da fruto, y el cual entonces se reproducen más semillas. Pero todo inicia con una semilla, pero luego va a la germinación, es decir, que comienza su desarrollo como una planta. En el principio hay una gran diferencia entre crear y hacer. Y crear es traer algo a la existencia de la nada. Solo Dios puede crear. El hombre puede hacer muebles, pero tiene que tener materiales con que trabajar. El hombre no puede crear absolutamente nada. Pero Dios sí puede crear, porque Él creó todo lo que hoy podemos
podemos ver. Creó las plantas, creó el aire que respiramos, creó el sol, las grandes lumbreras. Amén, nos formó, nos creó a nosotros de tal forma que Dios sí puede crear algo de la nada. Amén. La tierra dice que estaba vacía y desordenada, es decir, que no había materiales existentes, pero Dios formó, creó algo de la nada. Él formó e hizo la creación del mundo. El hombre no puede crear, el hombre puede hacer. Amén. Dios creó la semilla para producir fruto. El hombre lo creó para que hiciese que la semilla produjera, amén, o que se reproduciera en toda la tierra, pero para tener cuidado de ella. Nosotros no podemos crear, pero debemos hacer que la obra de Dios crezca, produzca fruto. Usted y yo no podemos crear nada, amén, pero podemos hacer que la palabra creada por Dios comience a dar fruto, comience a producir fruto, fruto del Espíritu, fruto que dé semilla abundante, que diga: esta iglesia ha crecido, esta iglesia crece bajo el poder de la palabra de Dios, bajo la semilla más poderosa, aquella semilla que no se ha contaminado, aquella semilla que tiene poder para hacer lo nuevo cada mañana. La palabra bara, que se usa en Génesis 1:1 para creación, se usa, amén, 48 veces en la Biblia, y siempre, amén, con referencia a Dios. Se usa en el registro de los hombres y los animales, del hombre y de los animales. Esto es significativo, puesto que se trata de la creación del espíritu del hombre. Su cuerpo fue hecho de material ya existente, es decir, de la tierra, es decir, del barro. Fue algo creado de la existencia, amén, pero Dios hizo algo más. Él hizo el bará, es la creación, es decir, que Él envió aliento de vida para que produciese en nosotros el espíritu existente, para que usted y yo pudiésemos andar. Es decir, que el Espíritu de Dios hizo algo del material ya existente, nos creó y nos formó a nosotros. Pero la palabra asa se usa con el sentido de formar o amoldar materiales ya existentes. Esa es la palabra que se usa primeramente con referencia a la labor de los 6 días. Amén. Dios comenzó a crear en sus 6 días, comenzó a formar los cielos, la tierra, comenzó a crear los árboles, comenzó a hacer los animales. Amén. Pero dice, amén, la palabra del Señor, que Él formó al hombre, le dio forma, algo que simplemente era polvo, Él le dio una forma. Podemos entender entonces que Dios nos ha formado. Dios nos tomó del polvo, nos formó, nos amoldeó a su palabra, nos amoldeó a su espíritu, pero todavía faltaba algo. El hombre todavía no tenía espíritu, el hombre todavía no se podía mover, el hombre solamente era una creación más, mas no tenía hálito de vida, no tenía espíritu de vida para, aleluya, para apacentar lo que Dios le había dado. En otras palabras, usted y yo, amén, fuimos tomados del polvo de este mundo, del polvo, amén, que parecía que el mundo, amén, parecía que en nosotros no existía nada, que de nosotros no se podía formar absolutamente nada, pero Dios nos tomó de lo más vil, de lo más menospreciado. Él nos tomó, Él nos formó para ponernos en la germinación, para ponernos en la plántula y decir: ustedes van a ser mi semilla, ustedes van a ser plantados en el poder de mi palabra, ustedes van a germinar un producto, amén, que dé honra y gloria al Dios Todopoderoso. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. También es significativo notar que en la salvación el hombre llega a ser una nueva creación.
Amén, en segunda de Corintios 5:17, amén, dice la palabra del Señor, amén, de esta manera, lo del Señor, segunda de Corintios, amén, 5:17, amén, dice la palabra del Señor Jesucristo, de esta manera, aleluya, gloria al Señor, segunda, amén, de Corintios 5:17, dice la palabra del Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, que en Dios, amén, llegamos a ser una nueva creación, una nueva criatura en Cristo Jesús. No es una, aleluya, no es una cosa renovada o reparada con unos parches, sino es una criatura completamente nueva. Dios no nos remendó, Dios no nos, aleluya, Dios no remendó la vasija, no. Él comenzó a hacer una vasija nueva. Antes nuestra vasija estaba rota, antes usted y yo estamos llenos de tantos parches llamado el pecado, pero cuando vinimos a Cristo, fuimos una nueva creación, fuimos renovados, fuimos restaurados, fuimos reparados completamente, fuimos hechos por el mejor arquitecto, fuimos renovados por el mejor maestro de maestros, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Él nos dio nueva vida, Él hizo algo nuevo en nosotros, Él quitó el pasado y ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Somos creados por el mejor arquitecto, somos creados por el mejor, amén, barro hecho por el Señor Jesucristo, amoldeados por su palabra, amoldeados por su espíritu, amoldeados por la palabra de un Dios poderoso. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. El número 6, amén, representa o simboliza al hombre, demuestra el estado triste de lo incompleto del hombre. Es el número del anticristo. Amén. Apocalipsis 13:8 dice, amén, que es el número de la bestia, el 666. Amén. También hace referencia a la dispensación de la gracia. La gracia termina con el rapto de la iglesia. Amén. Y Dios desciende en cada dispensación. En la gracia el Señor descenderá como el Rey Todopoderoso. Estamos en el aleluya, estamos, amén, en la aleluya, estamos, gloria al Señor Jesucristo, en la dispensación de la gracia. El Señor descenderá como el Rey Todopoderoso. Estamos en el 6º día esperando que Él descienda, pero antes de que esto suceda, antes, aleluya, que esto suceda, el hombre debe hacer que esté preparado, que esté listo para marchar con el Señor. No somos un producto terminado, estamos en el proceso de la germinación, estamos en este proceso, amén, de crecer, estamos en este proceso en que Dios nos moldee, estamos en el proceso de la germinación. Es decir, mi amado hermano, que estamos en el día 6º, estamos en el día, amén, en el que el Señor Jesucristo, el Señor en la dispensación de la gracia, esperando que Él descienda, esperando que Él venga por su iglesia, esperando el rapto de la iglesia. Es decir, amada iglesia, que para pasar al día 7º, para pasar al día de reposo, es cuando el Señor venga por su iglesia. Entonces ahí estaremos en el día 7º, en el día del gran juicio, en el día del gran juicio del tribunal de Cristo, donde todos seremos juzgados y donde su iglesia reinará por toda la eternidad. Pero en el momento estamos en el número 6, en la dispensación de la gracia. Estamos en este mundo porque todavía el Señor no ha descendido por su iglesia. Pero cuando el Señor descienda, el hombre tiene que estar preparado. La humanidad tiene que estar preparada para que el Señor descienda como el gran Rey, como el Todopoderoso. Cuando Él nos corone con una corona de vida eterna, cuando Él nos corone como sus reyes y como sus sacerdotes, que Él nos corone. Pero una iglesia tiene que decir: Señor, prepárame, porque yo quiero ser raptado en tu iglesia. Yo quiero esperar listo para
venga, yo pueda subir contigo al cielo. Pero antes, todavía no somos producto terminado. Estamos en el proceso de la germinación. Amén. La germinación implica, amén, 5 pasos. Amén. Y vamos a mirar cuáles son esos 5 pasos. Amén. De la germinación. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Alguien, amén, sabe, amén, el proceso de la germinación de una planta? Ajá. Después de que sale la semilla, se trasplanta. Sí. ¿Cierto? Después de que la planta va creciendo, para que no le caiga el bichito, se mira para que se seque. ¿Cierto? Y ahí ya va lo que es el crecimiento. Ya después se humilla para el abono, que es para brillar el fruto, para que crece la planta. Gloria a Dios. Amén. Usted me está dando el proceso completo de la planta. Estamos mirando la germinación. Primero la semilla. Primero la semilla. Segundo, cuando le siembra la semilla, ya cae en tierra, la semilla se pudre y muere. ¿Ven? Para ahí sí poder germinar, o sea, volver a nacer. Ajá. ¿Ven? Entonces, La planta tiene iguales iniciativas, hermano. Ya es que siembra la planta y el agricultor de la semilla en el campo. Se prepara el terreno primero. Se prepara el terreno y si el terreno está blanco, le sale bastante una simulación de que vaya a sembrar. Pongamos que en ahí uno siembra la mata de maíz. Y al maíz pues hay que arrojar la tela que cubra el tiempo y la tela está saturada. Entonces se siembra el maíz. Después de que siembra el maízito ya comienza a estar el dato de 1/4 más o menos o 30 centímetros para la primera sierra y la diagonada. Después de eso se toca fumigarlo para el monstruo, se lo fumiga. Después de eso, a los 3 o 4 meses se lo vuelve a echar en tierra, reservarlo porque se desmonta. Así que son 3 procesos, hasta 4 procesos ahorita en este tiempo, porque el tiempo va avanzando y la semilla va mermando, el proceso del fruto de la semilla va mermando. Es como que si la tierra se cansa de dar fruto. Entonces, ya no, la semilla uno la siembra y a veces nace y otras veces no nace, se pudre. Y a veces toca resembrar y pasa igual, se pudre de nuevo. Ahí no sabemos, ya solamente lo sabe Dios, porque si ya no nace la mata. Pero la Biblia dice que la semilla, que la sembremos, que se llegará el tiempo, que aunque sembremos lo que sea, el fruto se volverá estéril, ya no dará nada, entonces al no haber nada, no va a haber que comer para la humanidad. Y así, lo mismo pasa con el aguacate. El aguacate uno lo prepara la tierra y le echa bastante abono, compra un abono que viene preparado y tal. Y siempre tiene que darle el aguacate hasta las 4, pues es una buena cosecha. Pero de ahí para arriba, el aguacate va bajando el fruto hasta que se va secando. Se va secando y se seca el árbol. Al secarse el árbol, pues ya toca cortarlo a la altura de unos 70 centímetros más o menos. Se le sigue echando agüita y luego con las semillas del árbol van haciendo hijuelitos. Y cuando los hijuelitos están huelecitos ya, el árbol nace, se le vuelve a echar abono y vuelve a dar el fruto. Es para él que yo no sé, ya Dios es el que sabe y él es el que Amén. manda. Bien. Ahora, el proceso de la germinación produce lo que ustedes vieron fueron los pasos, amén, de la que sigue después de la germinación. Pero la germinación tiene un proceso y son 5 procesos que implica la germinación para que la semilla comience a crecer. Primero es absorción de agua. Que si la semilla no tiene agua, entonces ella no puede germinar, no puede, amén, crecer. Entonces el agua, amén, la primera germinación, el proceso de la germinación es que la semilla tiene que absorber agua.
La semilla absorbe agua, lo que activa los procesos metabólicos internos, amén, de la semilla. Dios lo sabía, que la semilla necesitaba agua. Por lo tanto, Él creó un río. Amén. En Génesis capítulo 2, amén, verso 5, amén, dice la palabra del Señor Jesucristo, amén, de esta manera. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Génesis 2, 5, amén, dice la Biblia: y toda planta del campo antes de que fuese la tierra, y toda hierba del campo antes de que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre, amén, para que labrase, amén, la tierra. Esto nos está dando a entender, amén, que la semilla, amén, todavía no había sido regada, porque dice la Biblia que todavía no había caído agua sobre la tierra. Por lo tanto, para que la semilla comenzase a florecer o a germinar, comenzase a hacer su proceso, amén, Dios tenía que poner al hombre, Dios tenía que poner a alguien en la tierra, amén, para que labrase, para que cuidase lo que Dios estaba creando. Por lo tanto, Dios tenía que hacer que creciese o que hubiese un río, amén, para que regase toda la tierra. Y podemos encontrar entonces, gloria al Señor, en la Biblia, amén, el verso 9: Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también, amén, el árbol de la vida, del huerto de la ciencia del bien y el mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Amén. Pero antes, amén, solamente dice la Biblia que era, amén, gloria al Señor Jesucristo, que sobre la tierra había un vapor que regaba toda la tierra, pero no era lluvia. Pero Dios dice, amén, luego más adelante, que Él creó el río, amén, lo hizo para que regase toda la tierra, para que en todo lugar hubiese agua. Antes de que naciese la hierba, la semilla estaba en Dios, en su mente, en sus manos, por la razón de que no había hombre para que labrase la tierra. Dios formó al hombre y lo puso en el Edén, y luego hizo crear, nacer un río que regase toda la tierra para que produjese su fruto. Ese río no se ha agotado, ese río todavía está aquí, está haciendo que la semilla absorba el agua de Dios, el agua que da vida. Todavía ese río está absorbiendo el agua, todavía la semilla está absorbiendo el agua, porque el río de Dios produce vida, produce aliento. Si la semilla no tiene agua, no puede hacer su proceso. Pero si el agua absorbe el agua, si la semilla absorbe el agua, entonces puede hacer su proceso. Igualmente usted y yo, mi amado hermano, esa semilla comenzó a absorber. Usted y yo comenzamos a absorber la palabra de Dios, comenzamos a crecer, comenzamos a formarnos en su palabra, porque absorbimos su palabra, absorbimos agua de vida. Por algo la palabra del Señor dice: el que tiene sed, venga y beba del agua de Dios gratuitamente. Usted y yo estamos secos, pero vinimos a beber del agua de la vida eterna. Tomamos agua de Dios, del Dios Todopoderoso, y esa agua nos tiene vivos espiritualmente. Amén, gloria a Dios. Para que la semilla, amén, comenzase a germinar, tenía que absorber agua. Segundo proceso, amén, que implica la germinación, es el hinchamiento y la ruptura de la cubierta. La imbibición de agua hace que la semilla se hinche y su cubierta se rompe para permitir el crecimiento del embrión. Cada gota de agua produce una ruptura. Cada palabra de Dios que escuchamos produce una ruptura en nosotros, un hinchamiento para ver la luz, la claridad de un nuevo día, una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Esta palabra comenzamos a absorberla, amén, pero comenzó a haber una ruptura en nosotros, comenzó a haber un cambio, comenzó, amén,
oscuridad, pero cuando la palabra de Dios absorbimos, comenzamos a ver una ruptura, comenzamos a ver la claridad de un nuevo día, comenzamos a ver la claridad del Dios todopoderoso, del Dios que nos formó, amén, el Dios que nos creó, que nos hizo de la luz, aleluya, de las tinieblas, nos sacó de las tinieblas y nos dio su luz admirable. Gloria al Señor Jesucristo. Isaías 61 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Antes estábamos llenos de maldad, pero cuando hubo esa ruptura, vemos la claridad del Dios Todopoderoso y nos podemos levantar en esta mañana y decir: gracias, Señor, porque hubo una ruptura en nosotros. Gracias, Señor, porque pudimos ver la claridad del Dios Todopoderoso. Podemos ver la luz inaccesible del Dios soberano, del Dios Todopoderoso. Por eso los salmos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, que su palabra produjo en nosotros una ruptura para entender que necesitábamos de Dios, necesitamos de su agua, necesitamos que Dios, amén, hiciese algo dentro de nosotros. Pero el tercer paso de la germinación es el desarrollo del embrión. El embrión comienza a crecer desarrollando primero, amén, la raíz. Primero comienza, amén, a desarrollarse la raíz, es decir, la radícula, y luego el tallo y las hojas, que es la plumula. En Isaías 11:10, amén, dice la Biblia de esta manera: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, amén, la cual estará puesta por perdón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Nos está dando a entender que después del hinchamiento, después de la ruptura, tiene que salir en nosotros una raíz, tiene que salir esa raíz, desarrollarse y comenzar a profundizarse en la palabra de Dios. Tenemos que comenzar a enraizarnos en la palabra y decir: la palabra de Dios es mi raíz, la palabra de Dios es la que me sustenta, la palabra de Dios es que está en mi vida, en lo que vamos a ver lo glorioso, en lo que vamos a ver lo poderoso en Cristo Jesús. Porque si la planta no desarrolla la raíz, entonces se muere. Porque no tiene cómo sustentarse, no tiene cómo, aleluya, arraigarse a la tierra, sino que muere, se marchita y nunca crece. Pero cuando se desarrolla la raíz y comienza a enraizarse, comienza la planta a florecer, a crecer y comienza a formarse algo hermoso. Así es igual usted y yo. Cuando la palabra de Dios llega, cuando hay esa ruptura en nosotros, usted y yo tenemos que comenzar a producir raíz. Amén, así es. Hay muchos creyentes que no han producido raíz. Y cuando viene el viento, amén, se caen. Cuando vienen los problemas, se caen. Cuando viene la angustia, amén, se ahogan. ¿Por qué razón? Porque no han producido raíz. Pero esta iglesia, doy gracias a Dios que ha producido raíz, la raíz de Dios, la raíz de un santo evangelio, la raíz de un Dios soberano. Creemos en el Dios todopoderoso, que aunque vengan luchas, aunque vengan pruebas, estamos todavía de pie. ¿Por qué razón? Porque hemos producido raíz y nuestra raíz está en la roca. La roca es Cristo Jesús. Hemos producido raíz en la roca que es Cristo Jesús. Gloria al Señor Jesucristo. Estamos y hemos producido raíz.
Pero el cuarto paso, la germinación, es la emergencia de la plántula. La radícula emerge de la semilla y se introduce en el suelo, mientras que la plumula se dirige hacia la luz, es decir, aleluya, la hoja, formando la plántula. En Juan 3:19, amén, dice la palabra de esta manera, gloria al Señor, y esta es la condenación, a que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La palabra del Señor nos está dando a entender lo siguiente: hay una emergencia de la plántula, hay una emergencia de que crezcamos, hay una emergencia de que sembremos la semilla, hay una emergencia de que comience a germinar el proceso de Dios, hay una emergencia de que prediquemos la palabra del Señor, porque el mundo está en tinieblas. El mundo ha amado más las tinieblas que la luz, pero aquí hay una iglesia que ha visto la luz del Dios Todopoderoso y decimos: vamos a predicar, vamos a evangelizar, vamos, aleluya, a levantarnos y a comenzar a sembrar la semilla, porque hay una emergencia de que el mundo sepa que hay una luz poderosa, y esa luz es Cristo Jesús. Hay una emergencia en esta mañana de que debemos hacer que la semilla comience a florecer, comience a producir fruto, porque es una emergencia de Dios para esta humanidad. El mundo ha absorbido solamente las tinieblas, amén, pero esta iglesia ha absorbido la luz del Todopoderoso. El mundo ha absorbido, amén, la impiedad, amén, la esclavitud, pero la iglesia ha absorbido la libertad, ha absorbido el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Gloria al Señor. Pero el número 5 del proceso de la germinación es el desarrollo de la plántula. La plántula continúa desarrollándose y utilizando, gloria al Señor, la reserva de la semilla, y eventualmente comenzando a realizar fotosíntesis para producir su propio alimento. Es decir, que la planta produce su propio alimento. Dios inspiró su palabra para que por medio de ella, aleluya, nos sostengamos. No producimos nuestro propio alimento. Dios nos da de su alimento espiritual, y su alimento es su palabra. La planta, amén, puede producir su propio alimento, pero usted y yo no podemos producir nuestro propio alimento. El mundo afuera sí produce su propio alimento. ¿Por qué razón? Amén, porque ama el mundo, ama el pecado, ama las cosas de este mundo, y por lo tanto él puede producir su propio alimento, que es el pecado. Pero la iglesia no puede producir su propio alimento. Nuestro alimento más poderoso viene de arriba del cielo. Aquel que inspiró a hombres, inspiró a profetas, los inspiró, porque la palabra de Dios es inspirada, es útil para enseñar, para redarguir, es inspirada por Dios. Esta palabra nos inspira, esta palabra nos corrige, esta palabra nos hace entender lo malo y lo bueno. Esta palabra nos hace entender que es poderosa para nosotros. Es Dios quien nos da su palabra, es Dios quien nos da su alimento, es Dios quien nos levanta. Cuando usted y yo estamos cansados, vamos a la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos conforta. ¿Por qué razón? Porque nuestro desarrollo como cristiano es el alimento espiritual, es su palabra. Cada vez que venimos al culto y escuchamos la palabra de Dios, es un alimento, es el alimento que nos
nos fortalece, que nos ayuda a continuar en este camino. Pero todavía no somos producto terminado. Muchos pudieran decir, pero ya terminó el proceso de la germinación, ya no hay más que hacer con la planta, ya no se puede hacer más. Pero no, todavía no es un producto terminado, todavía, aleluya, tiene que pasar por más procesos. Usted y yo todavía no somos producto terminado. Hemos escuchado y absorbido la palabra de Dios, sí. Hemos causado raíz, sí. Hemos emergido la palabra de Dios, hemos predicado en todo lugar, sí. Pero todavía no hemos terminado nuestro proceso. Nuestro proceso termina cuando Cristo venga por su iglesia. Ahí sí podemos decir, somos producto terminado. Hemos terminado la carrera, hemos terminado nuestra batalla, hemos terminado la carrera en Cristo Jesús. Pero antes todavía no podemos decir que somos producto terminado, todavía somos producto en proceso. Gloria al Señor. Todavía aquí no hay creyentes perfectos. Todavía no hay creyentes, aleluya, maduros, todavía no hay. ¿Por qué razón? Porque estamos en el proceso. Estamos en el proceso, amén, de Dios. Gloria al Señor, amén. Pero voy terminando en esta mañana con lo siguiente. El agua es esencial para la activación de los procesos metabólicos y del hinchamiento de la semilla. La semilla necesita el agua. Es esencial para el hombre o para el ser humano. Es esencial el agua, porque si el agua no está al alcance de nosotros, nos morimos. Igualmente es en Cristo Jesús. Necesitamos el agua de vida, necesitamos el agua de Dios sobre nuestras vidas. Salmos 46:4, amén, dice la Biblia, amén, de esta manera, amén, gloria al Señor Jesucristo. Salmos, gloria al Señor Jesucristo. Salmos 46:4, amén, dice la palabra del Señor Jesucristo de esta manera. Salmos 46:4, gloria al Señor Jesucristo. 46:4, amén, dice el río, amén, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Los hijos de Coré están cantando, están diciendo, oh, yo me regocijo en los ríos, en las corrientes que alegran la ciudad de Dios. Estamos aquí alegres, estamos aquí, aleluya, estamos aquí regocijándonos de la presencia, de la corriente del Dios vivo. Estamos en el santuario, estamos en la morada, amén, del lugar santísimo. Estamos aquí diciendo, Señor, gracias mi Dios, porque tu río me regocija. Gracias, Señor, porque tu agua me da vida, tu agua me da alimento, tu agua me sustenta para vida eterna. Gloria al Señor, amén. Ezequiel 47:1, amén, encontramos, amén, el río que salía, amén, del altar de Dios, amén, del altar de la presencia de Dios, amén. Ezequiel 47:1 dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí que aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían desde abajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Es decir, que todavía el río, amén, que Dios creó, todavía estaba brotando, todavía estaba corriendo de debajo del altar. En esta mañana, mi amado hermano, todavía el agua de Dios está brotando por ese altar, todavía el agua de Dios está corriendo, todavía el agua de Dios nos está limpiando, todo el agua de Dios está embebiendo nuestra semilla, todavía el agua de Dios está produciendo en
nosotros un hinchamiento, una ruptura en nosotros. Todavía el agua de Dios está aquí produciendo un efecto en nuestra vida espiritual. Amén. Joel, gloria al Señor 3, amén, Joel 3:18, amén, dice la Biblia de esta manera, amén, Joel 3:18, gloria al Señor nos habla, amén, de esta manera, amén, Joel 3:18, amén, la Biblia dice de esta manera: sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sitín. Amén. El Sitín fue el último lugar que acampó el pueblo de Israel antes de cruzar el río Jordán hacia Canaán. Es el valle de las acacias. Amén. Es el producto de acacia. Amén. Que el Señor le dijo a Moisés: Moisés, constrúyeme, amén, un arca del pacto, pero constrúyame del material, amén, de acacia. Hazlo de madera de acacia. ¿Por qué? Porque la madera de acacia es algo duradero, es un material inmortal, es algo que produce pureza, es algo que produce la divinidad. Esto me da a entender que antes de pasar, amén, a la tierra prometida, hay que pasar, amén, por el valle de acacia. Hay que pasar por el valle de la presencia de Dios. Hay que ser amoldados por la presencia de Dios. Hay que decir: Señor, yo quiero que tu presencia esté en mi vida. Yo quiero que el arca del pacto, la presencia de Dios esté en mi vida. Quiero que me moldees a tu presencia. Quiero que me amoldees a tu poder. Quiero que me amoldees conforme a tu palabra, para entonces producir algo poderoso en esta humanidad. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Pero también requerimos el oxígeno. Necesitamos la respiración. Amén. Celular. Necesitamos oxígeno de la presencia de Dios. Lamentaciones 3:55 al 56 dice la palabra, amén, del Señor de esta manera. Lamentaciones 3:55 al 56 dice la palabra del Señor, amén, de esta manera. Gloria al Señor Jesucristo. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Está aquí hablando, amén, Jeremías está hablando, amén, de un clamor. Está clamando de que invocó su nombre, invocó al Señor desde lo más profundo de su vida. Su vida estaba oscura, pero él, aleluya, clamó a Dios, y él, su nombre, aleluya, su nombre lo salvó. Él, aleluya, se acercó a él oyó su voz. Amén. No escondas tu oído al clamor de mi suspiro. Él está diciendo: Señor, necesito de tu oxígeno, necesito de tu poder, necesito de tu palabra para poder sobrevivir, necesito de tu oxígeno, Señor, necesito de tu presencia para continuar en este camino. Aleluya. Salmos 27:4. Amén. Dice el salmista de esta manera. Salmos 27:4. Amén. Dice la palabra del Señor de esta manera. Gloria al Señor Jesucristo. Salmos 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Amén. David está diciendo: yo indagué, yo he demandado, yo he buscado, Señor, pero anhelo tu oxígeno, anhelo estar en la casa de Dios todos los días de mi vida, Señor. Necesito contemplar tu hermosura, necesito contemplar tu belleza, necesito contemplar tu presencia, Señor. Necesito de tu oxígeno para vivir, necesito de tu presencia para vivir, necesito que me inspires para vivir, necesito de ti en esta mañana para vivir, necesito
necesito de tu oxígeno para vivir. Gloria a Dios, gloria a Dios. Por algo el Señor sabía algo importante. El Señor todavía no le había dado oxígeno al hombre para que viviera. Solamente era una estatua. Pero cuando el Señor le dio oxígeno, cuando el Señor le dio hálito de vida, entonces fue un ser viviente. Antes usted y yo solamente éramos una creación, éramos algo formado, mas no teníamos vida. Pero cuando vino el Espíritu Santo, tomamos vida. Cuando vino el oxígeno de Dios, tuvimos vida. Y hoy podemos acercarnos a Él y decirle: Señor, gracias, porque tu oxígeno todavía está en mi vida. Todavía tu Espíritu Santo lo puedo sentir. Todavía me puedo mover por tu Espíritu. Todavía puedo sentir que el río de Dios está aquí en esta mañana y su oxígeno está moviéndose en este lugar. Porque todo lo que respiramos es el oxígeno del Dios Todopoderoso. La temperatura adecuada. Cada especie tiene una temperatura óptima para la germinación. Algunas semillas requieren de luz, otros requieren de oscuridad. Dependiendo la especie, la luz o la oscuridad pueden ser factores importantes para la germinación. Esto nos da a entender que la semilla requiere luz y a veces requiere oscuridad. A veces nuestra vida está llena de oscuridad. A veces pensamos que los problemas nos ha oscurecido la luz. A veces pensamos que la lucha nos ha oscurecido y no podemos ver claramente la voz de Dios. No podemos ver claramente el propósito de Dios. Pero en esta mañana vengo a decirle, mi amado hermano, aunque a veces pensemos que estamos en oscuridad, es donde Dios nos está formando. Dios nos está llevando a lo íntimo. Dios nos está llevando en la oscuridad para comenzar a formarnos y para comenzar a decirle: necesitas de mi oxígeno. Sin ti nada puedes hacer. Yo estoy contigo, amada iglesia. Yo estoy aquí para fortalecerte. No importa tu proceso, yo estoy aquí para que vayamos adelante, porque nos espera algo mejor, nos espera algo glorioso. Todavía no somos producto terminado, estamos en el proceso, estamos siendo formados por el Dios Todopoderoso. Pero necesitamos embebernos de la palabra de Dios. Necesitamos embebernos de esta palabra de Dios. Amén, amén. Necesitamos que esta palabra nos hable día y noche. Necesitamos causar una raíz, una ruptura en esta mañana. Alguien que se ponga en pie y diga: Señor, necesito, Señor, embeber más, Señor. Embebe esta semilla más del agua de vida, Señor. Embebe más de tu presencia. Embebe más de tu Espíritu, Señor. Quiero producir una ruptura en mi familia. Quiero producir una ruptura en mis hijos, Padre amado. Quiero causar una ruptura en mi matrimonio. Quiero causar una ruptura en mi ciudad. Quiero causar una ruptura, Señor, en mi vereda, para que produzca la semilla del Dios vivo, la semilla de un Dios poderoso, de un Dios que nos forma, de un Dios que nos moldea en esta mañana. Alguien que comience a alabar al Señor, alguien que comience a clamar por una ruptura en su familia, por una ruptura en sus hijos que todavía están apartados, que todavía están en oscuridad. Clame por esos hijos en esta mañana. Invoca el nombre del Señor, porque Él está presto a oír nuestro clamor. Él está presto a oír nuestro clamor en esta mañana. Necesitamos del oxígeno de Dios. Necesitamos del hálito de Dios. Necesitamos de ese río corra en esta mañana. Necesitamos de la fuente de inspiración. Necesitamos del oxígeno de Dios. Necesitamos del oxígeno del Espíritu Santo.
comience a alabarla por un momento. Alguien que comience a causar una ruptura